posibilidad de conocer ahora a una mujer líder y parte del consejo directivo de WINS, una mujer logística referente de nuestro país. Ella es Gloria Samayoa. Y ahora sí, brevemente, la trayectoria de Gloria Samayoa. Ella es exgerente regional de Customer Experience en Schneider Electric, ingeniera industrial con MBA y certificaciones ágiles, con más de 19 años de experiencia internacional en operaciones, en supply chain y experiencia de clientes en sectores tales como energía, logística e industria. Vamos a llegar a un momento especial junto a Gloria Samayoa para esta nueva charla inspiracional. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Antes de iniciar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han considerado rehacer su vida en otro país? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han migrado desde su país de origen? Muy bien. Bueno, entonces esta charla va para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Gloria Samayoa, nací en El Salvador y hace 8 años migré acá a Perú. Y hoy les quiero contar un poco de esta travesía, que yo la llamo una travesía de adaptación, reinvención y crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para que conozcan un poquito de mí, de mi país, porque mucha gente a veces me dice Salvador de Brasil y no, nada que ver. Yo nací en El Salvador, es un país muy chiquito en Centroamérica que colinda con Guatemala, Honduras y Nicaragua, y también tenemos salida al Océano Pacífico, no tenemos salida al Océano Atlántico. La capital es San Salvador, es la foto que ven por ahí, ese es el volcán de San Salvador, por ahí está mi casa, ahí abajo. Bueno, es un país chiquito, como les digo, son 21,000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, imagínense ir de acá a Ica, son como 5 horas, ¿no? De trayecto, 5 o 6 horas, ¿puede ser? Entonces, ahí ya se salieron de mi país, o sea, ya lo recorrieron todo, así de chiquito. Población, somos entre 6.4, 6.5 millones dentro de El Salvador y tenemos 2 millones en Estados Unidos. Idioma, bueno, español. Gastronomía, nuestro plato típico son las pupusas. Pupusas es una tortilla de maíz que lleva queso, frijoles, chicharrón también. La moneda, bueno, desde el 2001 es el dólar estadounidense. El clima, tenemos solamente 2 estaciones, invierno y verano, muy similar a la estación de la selva. Y bueno, el gobierno, yo creo que ustedes mejor que yo lo saben, gobierno todavía somos república, liderado por Nayib Bukele. Y voy a parar aquí porque si no mi pseudoeconomista se me sale y eso es otra charla totalmente aparte. Así que siguiente. Entonces, esta es la agenda que vamos a ver ahora conmigo. Son 19 años que yo tengo de vida profesional. De esos 19 años solamente he trabajado en 4 empresas. De esas 4 empresas, 3 en El Salvador y 1 acá en Perú. Y a eso le he sumado una pausa. Entonces, por eso se hacen 5 etapas, digámoslo así. Entonces, empiezo en la primera, en el 2006. Por favor, la siguiente slide. ¿Por qué creen que le llamé pagando el derecho de piso? El primer trabajo, ¿no? Siguiente slide, por favor. Efectivamente, empiezo yo en esta empresa, Avery Dennison. Es una multinacional con sede en Estados Unidos, dedicada al empaque y etiquetado para la confección. Ellos hacían ese tipo de etiquetas, por ejemplo, que ustedes ven ahí. Nosotros le llamábamos hand tags, que es pues donde viene la información de la talla, del precio, bueno, antes el UPC, ahora como ven el QR. Y esa era mi tecnología. Yo entré como líder de planificación, tenía 2 áreas ahí, una que era impresión y la otra era empaque. En el área de impresión tenía alrededor de 12, 15 personas, 100% hombres.
Y en el área de empaques tenía entre 80 y 90 personas, 100% mujeres. ¿Con cuál creen que me costó más? No, me costó más con la de hombres. Y lo que pasa es que le agregaba otro factor, o sea, no solamente eran hombres, sino que eran personas mayores. Entonces, imagínense, entra una chiquilla, una chibola, como dicen acá, o sea, aparte de ser mujer, es chibola, es pequeña, es joven. Entonces, ¿qué me va a venir a enseñar esta a mí? Yo que llevo años en esta mi máquina, que de verdad que casi con telarañas, la cosa es ahí, porque no les habían avisado. Quiero contar en esta etapa, es por ejemplo, imagínense en el 2006, la planeación de la producción, el dashboard, que ahora pues lo tenemos en segundos y todo súper automatizado, en ese entonces era una pizarra acrílica. Y ahí se escribía prácticamente la secuencia nada más. Pero, por ejemplo, cuando venían órdenes elefantes o, por ejemplo, que tenían un pico de órdenes en backlog, nunca se veía que realmente iban a estar tarde. Y la promesa de valor eran 5 días. Entonces, algo que yo empecé a cambiar en ese entonces, imagínense, yo le llamaba lo digitalizado que era, simplemente en lugar de escribir en la pizarra, usé Project. No sé si ustedes lo conocieron, Project, Visio, de Microsoft. Entonces, lo empecé a utilizar, empecé, por ejemplo, a configurarlo para ver con cuánto tiempo nos íbamos a tardar en promedio de las etiquetas, por ejemplo, si teníamos o no el troquel que íbamos a necesitar, el barniz, el material. Entonces, desde un inicio a mí me alertaba si hay algo que no íbamos a tener para no cumplir. Entonces, al final, eso nos ayudó a poder cumplir con la promesa de valor, ¿no? Entonces, por eso lo pongo ahí, eso es lo que más recuerdo de ese entonces. Y bueno, al cabo de 2 años, nos premiaron por el mejor trabajo en equipo. Y eso que, considerando, ustedes no saben lo difícil que fue evangelizar esas 12, 15 personas que estaban en la máquina, porque era el cuello de botella, realmente empaque. Si tú salías bien en la planificación, lo que salía era lo que se ordenaba y se mandaba. El problema era la planificación. Entonces, ¿cómo hacer ese mindset, cómo hacer ese cambio a esos hombres que llevaban años ahí interactuando con la pizarra y que ahora tú le dabas un papel que ellos ni sabían un cronograma de Gantt? Entonces, cambiar ese chip, sinceramente no fue fácil, pero se hizo. No les voy a negar de que hubieron muertos y heridos por ahí, pero se hizo, ¿sí? Entonces, creo que esa es parte de lo que yo considero valioso en esta etapa. Y aquí les quiero ser bien honesta. Yo había puesto primero lecciones aprendidas, porque dije, bueno, vamos a empezar por ahí y vamos a cerrar pues con logros y premios. Pero sinceramente hay algo que yo aprendí cuando estaba haciendo la presentación, y es que con lo que yo me vine, con lo que yo me traje, y lo más valioso para mí ahorita, si bien sí agradezco la placa y todo, pero en realidad yo dije, no, es mejor cerrar con las lecciones aprendidas en cada una de las etapas, porque realmente eso es lo que quedó conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendí yo? Bueno, como les decía, primero a construir autoridad en un entorno masculino, o sea, muy similar a lo que contaba Rosario, que por ejemplo uno se iba, bueno, se acercaba al montacarga, bueno, yo nunca lo manejé, pero era algo que uno se para enfrente y dice con autoridad, sí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y también con conocimiento decir, no, esta secuencia no puede ir así porque se gasta mucho tiempo, no, esto no está bien porque se está gastando demasiado papel, hay demasiada merma. Entonces, ese tipo de cosas también, y explicar el por qué sirve, ¿sí? O sea, para ganar autoridad, porque no se va a ganar solamente por la cara o por caer bien o con un dulce, o sea, se gana con conocimiento, se gana facilitando, se gana ayudando a las personas, ¿sí? Trabajo en equipo, como les decía, no es lo mismo trabajar en equipo universidad o ahora un equipo de trabajo. Y bueno, y a decidir sobre mi línea de carrera. ¿Por qué lo pongo? Porque no sé si, me imagino que también a ustedes les ha pasado cuando alguien toca su puerta
y les presenta una oportunidad laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se decide? ¿Te quedas? ¿Te vas? ¿Sobre qué decides? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre el reto? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre el propósito? Son decisiones que se tienen que tomar, pero bueno, ahorita les cuento. Siguiente, por favor. Les decía a Katy que cuando estaba haciendo esta presentación me tuve que ir, pero así muy de mis primeras carpetas de iCloud, porque en ese entonces yo creo que ni mi teléfono tenía cámara, entonces no tengo muchas. Pero esta es una que nos hicieron un reconocimiento a la organización, fue la Embajada de Estados Unidos y bueno, estábamos ahí entre el gerente general y financiero y entre otros. Siguiente, por favor. Etapa 2, el sueño estudiantil construyendo de cero. ¿Eso quiere decir? Siguiente, por favor. Eso quiere decir que sí me cambié, sí me fui. O sea, la oferta realmente era demasiado buena. Entro a esta empresa Hanesbrands, una multinacional, con sede también en Estados Unidos, dedicada a la confección. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Walmart, Costco, en Estados Unidos, eso es lo que más abunda, o sea, todos los boxers, BVDs, polos, eso es lo que más se vende, eso es el producto insignia. Yo entro como gerente de logística y planificación. 7 áreas que me reportaban o prácticamente que construimos de cero, porque yo fui la tercera en ser contratada después del gerente de planta, la gerente de recursos humanos y bueno, y mi persona. Entonces, era prácticamente, imagínense ustedes en la universidad, o sea, uno hacía y deshacía, ¿no? O sea, el papel aguantaba con muchas cosas, con muchas ideas, y hacer uno su organigrama, hacer uno sus procesos, era fácil, ¿no? Y era prácticamente lo que iba a llegar a ser en esta empresa, que si bien era una multinacional, pues ya establecida de muchos años en otros países, pero en El Salvador iba a ser nueva. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba la atención, el reto. Entonces, ¿qué destaco de ahí? A mis 25 años tuve el título por primera vez de gerente. Entonces, eso para mí realmente valía. Bueno, lo que les contaba yo fui la tercera en ser contratada y al cabo de 2 años, esa empresa estaba trabajando 24 horas y tenía más de 2,000 personas cosiendo, ¿sí? Entonces, eran más de 10,000 metros cuadrados en los que estábamos. Y de pasar de 0 exportaciones, porque realmente no habían personas, no habían producción, no había nada. O sea, realmente cada líder de cada área tuvo que ir, por ejemplo, contratando, implementando sistemas, adquiriendo la maquinaria, el equipo, revisando las instalaciones, para ver el layout, si realmente iba a cumplir con el flujo o no. Entonces, y al final, imagínense que al cabo de 2 años, eran 20 contenedores semanales que se estaban enviando con ropa a Estados Unidos. Era una locura, ¿sí? Y bueno, acá hay algo que también es muy personal, que se los quiero comentar. Cuando la empresa empezó en El Salvador, yo no sé si estaba mal asesorada o qué, pero como que hasta el principio la empresa iba a contratar a un agente aduanero, ¿sí? Y hoy iba a funcionar bajo otro régimen. El tema es que no fue así. Yo ya estaba contratada en la marcha y vienen y me dicen de que no, la empresa tiene que seguir el footprint o estructura de las otras empresas, entonces que yo debería de ser la que fuera a hacer el examen a aduana y conseguir el código para poder hacer las declaraciones de mercancía. Esa figura acá en Perú no hay, o sea, aquí son agentes aduaneros, multiclientes, pero es para varias empresas. Allá en El Salvador, en el régimen de zona franca, sí se puede. Hay una persona que es como la representante legal, pero aduanera, y que tiene el código para hacer las declaraciones de mercancía. Yo no sabía nada, o sea, sabía las generalidades que le dan a uno en la universidad de comercio exterior,
pero no, o sea, el per se de la operación. Bueno, y como no podía decir que no, porque ya estaba sobre la marcha, al final voy y me presento al examen de aduana. ¿Adivinen qué pasó? No pasé. No pasé, sinceramente fue un momento muy triste para mí, un luto, o sea, y en mi cabeza yo decía, ¿cómo era posible que yo que siempre fui súper disciplinada, me gradué con honores, siempre exoneraba exámenes, yo era un ingeniero que me había costado tanto, ¿y cómo era posible que no había pasado ese examen? Porque no era la teoría, era la práctica. En ese entonces, yo creo que, bueno, mis contemporáneos sabrán, no habían como que si muchas, hoy hasta maestrías hay, o no habían diplomados, no habían cursos. De hecho, yo busqué y no los había. Bueno, no podía ver ni a mis jefes, ni a mis pares, ni mucho menos a los que me reportaban, porque realmente sentía vergüenza. Eso es muy, muy personal, porque creo que es la primera vez que lo estoy sacando. Pero la empresa siguió confiando en mí. Al cabo de un mes me vuelve a enviar. Ahí sí yo dije, no más. Me fui a sentar a la par de agentes aduaneros. Me explicaron más que todo porque a mí lo que me costaba era la clasificación arancelaria, que era lo más difícil. Yo la teoría, el reglamento, la ley de aduanas, el reglamento general, tratados de libres comercios, o sea, eso no me costaba. La teoría no me costaba, a mí me costaba la práctica porque no era lo que yo había estudiado. Al final, pasé. Y es eso que es la autorización de aduana que yo tengo ahí. Y es lo que al final yo valoro. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de acá? Los retos no esperan que estén 100% listas. Sinceramente, a veces tenemos que aprender cosas sobre la marcha y tenemos que tener la capacidad de reaccionar, hacer, buscar, para no quedarnos ahí. Ese es el mensaje que quiero trasladar. Escalabilidad también, o sea, no es lo mismo estar en una empresa con un business as usual, o sea, que todo marcha tranquilamente, a cuando una empresa espera de ti una escalabilidad, un crecimiento exponencial. Entonces, ¿cómo preparar tus procesos? ¿Cómo preparar tu gente, sistemas, equipo para ese crecimiento que se espera de ti? ¿Sí? Resiliencia y bueno, nuevamente a decidir sobre mi línea de carrera. Algunas fotos por acá, vean allá, la planta todavía no estaba construida, unas fotos del equipo, esta es foto que salió en el periódico, de cómo estaba la planta, y de lo poco que pude recuperar acá, este era mi photocheck, lo que dice ahí. Mis contemporáneas del Comité de Customer Experience, ¿dónde están? Aquí me van a entender mucho. Aquí me van a entender mucho de dónde viene el tema del cliente. Y bueno, como bien dicen que a las que trabajamos en supply chain nos gusta la mala vida, nuevamente tocan las puertas y me dicen, Gloria, te tenemos esta propuesta, una empresa ahora nacional, sinceramente muy pequeña, prácticamente una startup, con una ley nueva en El Salvador, que se la acaban de copiar a Panamá, el tema del offshore. Entonces, es para clientes no domiciliados. Yo, bueno, cuéntame servicios logísticos, 3PL, entro como gerente de operaciones en junio del 2010. Siguiente, por favor. ¿Qué destaco de acá? Imagínense que entro como gerente de operaciones, 1000 metros cuadrados, 30% de utilización, un solo cliente. No había nada. O sea, para lo que yo estaba acostumbrada, no había nada. Y habían que buscar clientes. Entonces, eso fue parte de lo que también descubrí con mis jefes, que eran dos grupos de esta empresa que formaron, eran de dos grupos conglomerados, uno, por ejemplo, dedicado al desarrollo y administración de zonas francas, y el otro grupo era representaciones de líneas navieras y freight forwarders. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Empezamos a ir fuera, empecé a viajar mucho, empecé a conocer otras, no solamente la parte
core que yo estaba acostumbrada de operaciones, sino que también la parte comercial. La venta o prospectar o, por ejemplo, ir a tocar muchas puertas, al final, para hacerse las cortas, 3 expansiones. La primera fue después del año que estuve, de 1.000 metros cuadrados se fueron a 3.200. Al cabo, en el 2014 pasamos al 20% más. Era más fácil porque como eran los mismos dueños de la zona franca, prácticamente solo levantábamos una pared y extendíamos. Y la tercera y última, ya casi cuando ya estaba por venirme acá a Perú, en Costa Rica. Entonces, prácticamente para mí fue un gran orgullo empezar esta startup tan pequeña y que al cabo de 8 años quedó en Costa Rica, siendo una empresa regional, ¿sí? Y eso, yo tengo dos periodos ahí, la parte comercial y la parte financiera, porque en 2014 me hacen la propuesta para gerente general. Y yo, bueno, gerente general, ok, ¿qué significa? ¿Qué es lo que no tengo para ser gerente general? Y era estados financieros, que no es lo mismo conocer un estado financiero de cómo leerlo, a cómo yo lo voy a interpretar y cómo yo voy a manejar este estado financiero para mi empresa. ¿Cómo llevo mi empresa a través de este estado financiero? Entonces, bueno, muchas cosas aprendí. Primero, yo le pongo aprendí a tocar puertas porque no le puedo poner aprendí a vender porque todavía lo sigo trabajando. Es algo que todavía me falta. Abrazar el rechazo. Lo que yo pensaba en ese momento era, no me gusta vender, siento que estoy vendiendo chicles, yo para eso he estudiado, no quiero tocar puertas. Y la verdad es que después, ese mindset, después de ver a mis jefes, personas tan humildes, con mucho dinero, y que lo hacían con una tranquilidad y una humildad que yo decía, pero si ellos pueden, yo también. O sea, eso se me fue calando tanto que al día de hoy digo, abrazo el rechazo, no tenerle miedo a una empresa nacional, a ser humilde y a estudiar más para estar preparada, y lo puse ahí cuando me hacen la gerente general. Yo no tenía la parte financiera, así que me metí a estudiar un diplomado de 1 año en finanzas que me ayudó muchísimo a saber, por ejemplo, más que todo, conocer las razones financieras sí, pero de esas razones financieras, ¿cómo guiar a la empresa? ¿Cómo las interpreto y cómo las manejo para que lo que yo quiera, después cuando vuelva a ser ese mismo estado el siguiente mes, cómo salga como yo quiero, ¿sí? O por ejemplo, cuando íbamos a hacer estas inversiones en Costa Rica, yo tengo plata, la empresa es súper rentable, es más, ni siquiera les he dado los dividendos a mis jefes, y lo tengo ahí, no lo voy a dar y lo quiero para inversión. ¿Hasta qué punto? Porque también puedo prestar y me sale mejor. Entonces, ese juego, ese ejercicio solo se hace cuando ya tienes la oportunidad. Y bueno, a trabajar con alguien que nunca le ofrecieron tu posición. Mis jefes al día de hoy, bueno, yo digo que me inyectaron el pensar, sentir, actuar como cliente. Aprendí a ver una empresa con una visión 360, realmente para mí no habían límites. Yo sé que la razón social de la empresa eran servicios de almacenamiento para empresas no domiciliadas, pero yo no me limitaba a eso. Y de ahí les puedo decir que salieron muchas, de estos viajes que teníamos, salieron muchas oportunidades, muchas propuestas, algunas hasta con Argentina, para participar en una licitación de concesión de puertos para carga rodada. Imagínense, o sea, no tenía nada que ver con servicios de almacenaje, pero en el camino uno va hablando y uno va pensando qué más se puede hacer con esa persona, qué otra alianza se puede hacer, por ejemplo, con bancos para facilitar la inversión de estos clientes o de estas empresas que quieren acercar su inventario a El Salvador para distribuir en El Salvador o en Centroamérica. ¿Cómo facilitarlo? Entonces, hasta eso también se iba haciendo. Siguiente, por favor. Algunas de las fotos, como les decía, ya una alianza con bancos, la zona franca. Regresa, por favor. La zona franca donde estábamos.
No sé si ustedes conocen acá al grupo, al señor Sandoval del Grupo DINET. Esa fue mi primera vez que yo vine a Perú por trabajo, en 2010. Así que bueno, un par de fotos por ahí. Y bueno, una pausa. Imagínense después de todo esto, ¿qué pasaba? Yo estaba ya prácticamente para irme a Costa Rica, todo me había salido bien, me había crecido como espuma en mi carrera, que era lo que yo buscaba. Pero en eso conocí a mi esposo, me enamoré, me casé, me quedé embarazada. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es parte de lo que también toca hacer, y por ejemplo para nosotros, para las mujeres, que trabajamos también esa parte complementaria. Siguiente, por favor. Entonces aquí, imagínense que en eso a mi esposo le dicen, tenemos esta oferta de trabajo para ti, y ya prácticamente por escrito, a Perú. Yo decía, pero imagínense ustedes en mi situación, porque ahora ya la decisión no era de una persona, y es más, ni siquiera era de dos, era de tres. Ustedes van a pensar en función a lo que le conviene para un grupo familiar. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo en ese momento dije, bueno, después de pasar de 2 semanas de una guerra fría con mi esposo, sacando un Excel, jugando a ser macroeconomistas y microeconomistas y estar comparando con muchos indicadores, El Salvador, Perú y Costa Rica, al final la decisión fue simple, y véanme acá, estando en Perú. Lo único que yo sí le pedí a mi esposo son 2 cosas, y se los digo para la posteridad, para ustedes. La primera es, ok, esta vez eres tú, pero la siguiente puedo ser yo. Entonces, y aquí va a ser igualitario, ¿sí? Y la segunda es, ok, yo ahorita, bueno, estoy por dar a luz, quiero dedicarme tal vez un poquito de tiempo a mi hija, pero eventualmente quiero volver a trabajar. Entonces, asegúrate con los abogados que mi calidad migratoria me permita recibir ingresos por servicios profesionales o por trabajo, pues. Entonces, eso hizo. Entonces, nos venimos, mi pasaje sin regreso fue en febrero de 2018. Y bueno, empecé a conocer acá Perú, luego me metí a ADEX para homologar un poco la legislación aduanera que yo traía, pero que la quería muy técnica. En diciembre de ese año prácticamente empiezo ya a postular, ya me hacía falta mi trabajo, ya ok, sí, soy mamá, soy contenta y todo, amo a mis hijas, pero quiero trabajar, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, ahí es donde empiezo otra jornada. Siguiente, por favor. Empiezo otra jornada en Schneider Electric. Multinacional, vuelvo al rubro de a las ligas, de las multinacionales. Francia, dedicada a la gestión de energía y de automatización industrial, y entro como líder de operaciones para Perú, de operaciones logísticas para Perú y Bolivia. Acá, como yo traía una base muy fuerte de la parte comercial, hay algo que yo motivé a mi equipo a hacer, y es, por ejemplo, a ver la realidad de la calle, a salir, no estar detrás de un escritorio, detrás de un dashboard, detrás de correos, y siendo no comerciales, siendo no ventas. Salíamos con mi equipo y nos íbamos a sentar con la computadora donde el cliente para revisar cuáles eran sus prioridades, cuáles eran lo que estaba, todo el backlog que estaba tarde, etcétera, etcétera, y alinear ahí cuáles eran sus expectativas. Entonces, y eso poco a poco fue cambiando. El cliente nos fue punteando, por ejemplo, mejor en NPS, en satisfacción del cliente, obviamente también el servicio a tiempo, o sea, el OTD, el lead time, el OTIF fue mejorando increíblemente, y eso, al final lo que hicimos es, tan simplemente lo pusimos en papel. Lo pusimos en papel y dijimos, ok, va a tener este programa, va a tener objetivos, va a tener quienes participan, va a tener procesos, hay un checklist, porque eso se repetía todo el tiempo.
Al final, para hacerse las cortas, ese programa ganó 2 años consecutivos premios, que de hecho me lo llevaron a otras regiones, a otros países, y nos premiaron por eso. La organización le fue muy bien porque había mucho tema operativo, el back office, que no interactuaba, que no estaba alineado con las expectativas del cliente y por ende tampoco, nuevamente, la oferta de valor no se cumplía. Entonces, eso es parte de lo que yo considero, bueno, un logro para nosotros. Lecciones aprendidas, para ir cerrando, tuve que desaprender que era Customer Experience. Y en realidad, yo les soy muy honesta, lo minimizaba a atender casos en un call center, a resolverlos y ya está. Tuve que desaprender eso porque era totalmente diferente, era ver el end-to-end del proceso desde que un cliente ingresa una orden hasta que realmente se le entrega, o inclusive mucho más, la parte de postventa. Me da vergüenza decirlo también, el tema, trabajo con mujeres. Yo le tenía pánico a trabajar con mujeres. En El Salvador nunca me tocaron mujeres como jefas, pero acá en Perú tuve 4, de los 4 jefes, 3 eran mujeres. Y no le puedo decir de que no me costó, pero la verdad es que aprendí demasiado y me gustó. Y ahora lo defiendo. A trabajar colaborativamente, porque la colaboración a veces no es la misma que uno piensa. Suena tan simple, pero en realidad en una empresa, ya a la hora de estar lidiando con diferentes áreas o con personas que en diferentes países que no te reportan directamente, también es difícil. A trabajar con diferentes culturas, porque yo en el 2022 me empiezo a ver ya Sudamérica. Y por ejemplo, ahí empecé a trabajar con diferentes tipos de personas. No es lo mismo conectar, ustedes saben, con alguien de Brasil, como conectar con alguien de Chile, como conectar con alguien de Perú. Es muy diferente. A dar y a recibir feedback incómodos, también lo aprendí. Y no solamente de clientes, sino que también de la gente, de las personas con las que yo trabajaba. 360, ¿sí? Y bueno, a reconocer también en público al equipo, que es parte de lo que ahora hace falta. Bueno, hoy sí llegamos a la época digital, tengo muchas más fotos, muchas más experiencias. Siguiente, por favor. Quiero cerrar entonces con este mensaje para ustedes. No tengan miedo de cambiar de país o de rol, porque los conocimientos, habilidades y también sus sueños no se pierden. Uno no pierde terreno, sino que gana otro alcance. Y no es que se empiece de cero, sino que es una extensión. El nuevo país donde uno va debe de ser la extensión de su carrera, ¿sí? Así que no tengan miedo de cambiar de su país. Gracias. Así que me van a matar por el tiempo. Muchísimas gracias, Gloria Samayoa, por habernos inspirado a que se puede salir adelante en otros territorios, por habernos expresado tu historia de vida también. Qué importante, y seguramente este mensaje ha inspirado a muchas mujeres.